3. Amados hermanos, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Como siempre, estamos listos para hacer la voluntad de Dios y comenzamos con una oración. Bendito Padre Celestial, bendito Señor del cielo, gracias Padre, gracias Dios, gracias Señor por mantenernos con vida. Bendito Dios, gracias por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Pedimos, oh Dios, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes, nos ilustres, nos abras nuestros corazones. Queremos, Dios, hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, por favor, ya que todos nosotros dependemos de ti. Bendito Padre, bendito Señor, gracias una vez más por bendecir, por amarnos, por cuidarnos. Bendito Padre, gracias por tenernos paciencia y misericordia. Amado Dios, gracias por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amadas hermanas y hermanos, comenzamos cantando el número 399. Número 399, a la cuenta de 3. ¿Tenemos? 1, 2, 3. Ven a los pies de Jesús. Ven, no desprecies su cruz. Ven por la senda de luz, por la senda de luz, que es tan solo Jesús, quien tomando su cruz te brindó salvación. Mira al monte Sión. Oye la voz del Señor, mira su inmenso dolor, piensa en que Dios es amor, sufrió intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. Vuelve tus ojos a Dios, vuelve y escucha su voz, y ya no más serán dos, uno solo con Dios, uno solo con Dios. Ven y busca veloz aquel bello país, serás más feliz. Ábrele tu corazón a quien te ofrece perdón, quien con su crucifixión, con su amor redención, ofreciendo el perdón y la consolación del que quiso morir para hacernos vivir. Gracias a Dios que podemos cantar 403. A la cuenta de 3, con el número 403. 403. Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con cánticos de gozo al Señor exaltaré. El destino de los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy lor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Luzbel el tentador.
la potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lor. Amén, hermanos, y damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de cantar y glorificar su santo nombre. Ahora pues, hermanos, a continuación viene el mensaje que corresponde a esta mañana. Pero para eso, primeramente, elevemos una oración a Dios. Oremos. Santísimo Padre Celestial, Santísimo Dios, glorioso Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones. Especialmente, oh Dios bendito, gracias tu día, Señor. Queremos honrarte, amarte, glorificar tu santo nombre. Bendito Padre, te pedimos ayuda a ti, Padre, porque dependemos de ti. Señor, a través de tu Santo Espíritu, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, Dios. Abre nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Señor, queremos dedicarte. No solo estas 2 horas, Padre, sino queremos dedicarte. Está dedicado, Señor, para ti toda nuestra vida, hasta el último instante, Señor, que nos tengas en este mundo. Amado Dios y Padre, gracias por bendecir a tu iglesia. Gracias, Señor, por permitirnos hacer tu voluntad. Te agradecemos por todo, oh Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, comenzamos con el mensaje que corresponde a esta mañana. Hoy vamos a ver la continuación del tema, la idolatría. Como dije al principio, la palabra idolatría contiene mucho contexto, mucha enseñanza. Por lo tanto, hermanito, buenos días. No se le escucha, hermano. No se le escucha. Tiene algún problema con el volumen, creo. Sí le escuchamos nosotros, mi hermanito. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias, muchas gracias. Si todos escuchan, si todos estamos bien, entonces continuamos. Gracias, hermanos. Entonces, ¿todos están escuchando? Amén, hermano. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Escucha? Sí, mi hermanito, amén. Hermano José, ¿nos escucha? Ya se le escucha un poquito más alto. ¿Sí dijo? Ya. Muy bien. Hemos dado gracias a Dios. Hemos cantado. Hemos dado la segunda oración. Y ahora comenzamos con el mensaje. Había dicho, queridos hermanos, la palabra idolatría tiene un contenido extenso. Acabaremos cuando sea de acabar. Por lo tanto, amados hermanos, hoy
el mismo tema de la idolatría, vamos a estudiar, vamos a ver la palabra avaricia. El título del mensaje dice así: todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio. Es el título del mensaje. Bien, amados hermanos, la palabra idolatría es producido ¿por qué? Por la avaricia. Repito, vamos a estudiar, profundizar, analizar la palabra avaricia, que también está dentro de la idolatría. Entonces, esto es igual a la idolatría, producido ¿por qué? Por la avaricia. Y bien, comenzamos con Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice lo siguiente. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia es idolatría. Hermanos amados, recuerden lo que acabo de dar lectura. Haced morir. ¿Qué cosas tiene que morir en nuestra vida? ¿Qué cosas tiene que desaparecer de la historia de nuestra vida? ¿Qué cosas? La fornicación, las impurezas. Tiene que desaparecer de nuestros corazones pasiones desordenadas. Tiene que desaparecer de nuestra vida los malos deseos. Y tiene que desaparecer de nuestra vida la avaricia. La avaricia. Todas estas cosas tienen que desaparecer de nuestra vida. Por ejemplo, si continuamos en la fornicación, si continuamos en la impureza, si continuamos en las pasiones desordenadas, si continuamos en los malos deseos, si continuamos en la avaricia, todo eso es idolatría. Lo dice el texto. Todo eso es idolatría. Por ejemplo, siendo cristianos, si continuamos en la mentira, si continuamos siendo cristianos, si continuamos en los chismes, si continuamos en los cuentos, si no nos olvidamos de todas estas cosas, eso es idolatría. Por lo tanto, queridos hermanos, la idolatría no significa ir a arrodillarse frente a una imagen. La idolatría somos nosotros cuando vivimos en estas cosas que acabamos de leer, en estas cosas que estoy estudiando. Por ejemplo, si usted siendo cristiano tiene sexo ilícito, eso se llama fornicación. Por ejemplo, si usted practica la impureza o si usted practica las pasiones desordenadas o si usted en su corazón tiene todavía malos deseos, todo eso es producto de la avaricia y la avaricia es idolatría. ¿Y por qué? ¿Por qué causa es producido la avaricia? Por la codicia. Todo aquel que vive lleno de codicia es avaro, queridos hermanos. Habiendo hablado de este texto un poco sobre las cosas, pasiones desordenadas, sobre lo terrenal, quiere decir, hermanos, que todo lo terrenal, todo lo malo, todo lo terrenal, ¿qué es lo terrenal? Las pasiones desordenadas, la fornicación, las impurezas, los malos pensamientos, los malos deseos. Si continuamos en estas cosas, queridos hermanos, eso es avaricia. ¿Y qué produce la avaricia? La codicia.
todo eso entra dentro de la idolatría. Si seguimos practicando todas estas cosas llamándonos cristianos, entonces nosotros somos los idólatras. Nosotros practicamos la idolatría. Todo esto es lo que no entendemos, amados hermanos. Repito, para que no se confundan, el idólatra somos nosotros cuando practicamos todas estas cosas que está escrito en este pasaje. No es el idólatra el que va a arrodillarse frente a un santo, a una imagen, no. ¿Por qué? Porque el ídolo nada es en el mundo, dice en otros textos. El ídolo, ese Dios no existe. Por lo tanto, nosotros somos los idólatras cuando practicamos todas estas cosas, que a continuación no son solo estas cosas. A continuación voy a dar otros textos. Ahora, escuche por favor. La definición de la avaricia es la codicia. Literalmente están llenos de un deseo malsano, el de tener más y más. Eso de tener más y más, de codiciar más y más, son deseos malsanos, los cuales acabamos de leer. Por ejemplo, dice pasiones desordenadas, malos deseos. Si solo estamos llenos de malos deseos, hermanos amados, eso es idolatría, producido por la avaricia, producido por la codicia. Veamos, por ejemplo, quiero decir lo siguiente. Pablo era enemigo de la avaricia. Pablo era enemigo de la avaricia. El apóstol Pablo, Hechos 20. Verso 33 al 35. Hechos 20. Verso 33 al 35. El verso 33 dice lo siguiente. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Qué es la codicia? Codiciar es avaricia. Por eso dije, la definición de la avaricia es la codicia. Aquel hombre que vive lleno de codicia, tener y tener y tener y no se sacia jamás, mientras más tiene, quiere más. Eso es ser codicioso. Y ser codicioso produce la avaricia. Y luego, por la avaricia somos idólatras a tal o cual codicia que hemos elegido. Por ejemplo, muchos son fanáticos al fútbol y no quieren dejar de ser fanáticos al fútbol. Eso se llama avaricia, producido por la codicia, por la pasión desordenada que tienen de mirar o gustar del fútbol y no pueden dejar. Eso es avaricia, hermanos. Ahora, acabé de decir que Pablo era enemigo de la avaricia. Por eso el pasaje dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Miren, Pablo no codiciaba el dinero de nadie, no codiciaba la plata de nadie, no codiciaba el oro. Por eso, Pablo nos dice, en otros pasajes, Pablo nos dice, hasta ahora no tenemos morada fija, dice Pablo en otros pasajes. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera tenía una casa propia donde vivir. Por eso Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Al decir vestido de nadie, no está diciendo de esta ropa con la cual nos vestimos. Vestido de nadie quiere decir lo que un hermano tiene, lo que un vecino tiene, lo que un amigo tiene. Eso es el vestido de otros. Ellos están vestidos, fajados de mucha riqueza. Y yo vivo codiciando eso, queriendo ser igual a ellos.
de todo eso, Pablo era enemigo. Él no codiciaba nada. Él solamente quería salvar su alma y la de sus creyentes, la de la iglesia a la cual él servía y de todo aquel creyente que quería servir a Dios. Eso era su deber. Pero él, Pablo, no andaba codiciando la riqueza de su amigo, de su vecino o de sus hermanos. Por eso dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. No está diciendo la ropa que ellos tienen, sino muchos están vestidos y fajados de mucho tesoro, de mucho oro. Eso no codiciaba Pablo. Por eso en el 34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Cuando a Pablo le hacía falta para sus necesidades, digamos, alimento para servirse o ropa para ponerse, él con las manos, con estas manos Pablo trabajaba. Él tenía el oficio de hacer carpas para el ejército romano y para todos aquellos que lo soliciten. Eso era el trabajo secular de él. En eso trabajaba haciendo carpas. Entonces en eso trabajaba para las necesidades de él y para los hermanos que siempre le acompañaban. De esa manera Pablo no codiciaba. Por eso acabé de decir que Pablo era enemigo de la avaricia, enemigo de la codicia. Queridos hermanos, por eso en el verso 35 Pablo nos dice, y aquí está hablando Pablo a los efesios. Luego, queridos hermanos, el verso 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Algún hermano estudioso va a decirme, va a preguntarme diciendo, pero en el Nuevo Testamento no encontramos esta frase. ¿Qué frase? Termina el texto diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Es verdad, en el Nuevo Testamento no encontramos esta frase, pero saben, hermanos, el apóstol Juan en el capítulo 21 escribió lo siguiente sobre esto. Dijo Juan que si escribiera todas las palabras que dijo el Señor Jesús mientras estaba aquí en este mundo, no habría libros, no habría papel suficiente para escribir todo lo que él dijo. Es la razón, hermanos. Está en el capítulo 21 en el Evangelio de Juan. Ahí nos dice claramente, muchas cosas que el Señor Jesús habló en su vida no está aquí escrito, pero las necesarias para nuestra edificación, para nuestra construcción, para seguir el camino al cielo, las necesarias están escritas aquí, amados hermanos. Por eso el ejemplo de Pablo es no ser avaro, no ser codicioso. Si Dios nos ha dado lo necesario, entonces debemos de estar más que conformes. Más adelante les explicaré qué es lo necesario. Entonces, amados hermanos, dice Pablo, trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Sobre los necesitados habíamos hablado un poco el día miércoles. ¿A quién debemos de ayudar y a quién no? Recuerden, hay muchos pasajes en el libro a los tesalonicenses. En el libro a los tesalonicenses se nos dice que había mucha gente desordenada, que podían trabajar, tenían todos sus miembros en su puesto, pero que andaban desordenadamente. Andar desordenadamente significa ser vagos, un quemimportismo al ser humano, un quemimportismo a su prójimo. No se cansan de dar problemas, no se cansan de ser carga para la iglesia o carga para su familia o carga para los que están alrededor de él.
A ellos, Pablo dice a los tesalonicenses, aquellos son desordenados y con los desordenados aún no os juntéis con ellos, dice Pablo. Por lo tanto, aquí habla de ayudar a los necesitados. Dios nos ha dado pensamiento, Dios nos ha dado inteligencia. Debemos de ayudar a los que valen. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, los niños siempre están en necesidad. Pueden tener padres, pueden tener una madre, pero los niños son niños. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero si usted ve a un hombre maduro, sano, perfecto, que puede trabajar y viene pidiendo ayuda, el tal es desordenado. Por eso usemos la inteligencia que Dios nos ha dado y ayudemos, sí, seamos misericordiosos, dadivosos, regalones, sí, seamos benevolentes, sí, pero usemos la inteligencia y ayudemos al que lo vale. Mucha gente engaña a su prójimo. Para muchos que piden caridad, eso ya es un negocio. Aún los rateros que hay en el Camal en Quito dicen que trabajan. Para ellos eso es trabajo, pero para Dios es abominación, porque lo que roban, eso es pecado y eso es abominación. Por lo tanto, queridos hermanos, sí es bueno ayudar a los necesitados, sí es bueno, pero debemos de saber quién vale la pena y quién no lo vale. Ojalá me hayan entendido. Vamos a seguir adelante. El punto, hermanos, el punto de esta palabra es lo siguiente, que aquella persona que no quiere compartir con nadie lo que tienen, cuando debe de compartir. ¿Recuerdan ustedes al rico que hoy está en el lugar de tormento? Él tuvo demasiado, él tuvo haciendas, él tuvo propiedades, él tuvo siervos y siervas, pero nunca ayudó. Aquellas personas son ávaros, aquellas personas están llenos de codicia. Entonces, amados hermanos, aquella persona es tacaño, es mezquino. Con referencia a esto, Pablo nos dice lo siguiente, con referencia a lo que acabo de decir, Pablo nos dice lo siguiente, Colosenses 3:4. Colosenses 3:4 nos dice lo siguiente. El verso 4 dice, cuando Cristo, solamente el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa que para nosotros, Cristo es la razón de nuestra vida. Para nosotros, con este texto podemos decir lo siguiente, que para nosotros, Cristo es la razón de nuestra vida. Ahora, para el avaro, para el codicioso, para el idólatra, Cristo no es la razón de su vida. Nuestra vida de él. Por lo tanto, Cristo para nosotros es la razón de nuestra vida. Por eso hay un texto que dice, ahora para mí el vivir es Cristo y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice la palabra. Eso es para nosotros. Eso significa cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Cuándo se manifestará nuestra vida? ¿Cuándo? En el día final. Por eso dice, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
¿Cuándo Dios nos aprobará en gloria? En el día final, en el juicio final. Cuando ya tengamos cuerpos transformados, le daremos el encuentro al Señor en el aire. Muchas personas, muchos falsos maestros andan diciendo sobre este tema, diciendo que nosotros le vamos a dar el encuentro al Señor en el monte Horeb, en Israel, en Jerusalén. Falso, queridos hermanos. Escrito está en primera los Tesalonicenses, capítulo 4 en adelante, que nosotros le daremos el encuentro al Señor en el aire, en las nubes, con cuerpos transformados. El Señor ya no va a venir a esta tierra como vino la primera vez. El Señor ahora es Dios entre los dioses. Él es el único Señor de señores. Él tiene un cuerpo, sí, pero un cuerpo espiritual, no como este cuerpo de carne. Él tiene un cuerpo espiritual. Él, cuando regrese la segunda vez, ya no va a venir a esta tierra. No se dejen engañar. Estudien primero los Tesalonicenses capítulo 4. Ahí nos dice claramente que nosotros le daremos el encuentro al Señor en el aire, en las nubes, y estaremos para siempre con el Señor. Pero los mismos israelitas, especialmente los evangélicos, los pentecosteses, los adventistas, andan diciendo que el Señor en su segunda venida va a venir, dice, al monte de Sinaí, al monte Horeb, donde la primera vez se presentó el Señor Jesús, y esperan ahí su venida. Eso es mentira, eso es falso, no está escrito esas cosas, amados hermanos. Ahora, quiero decir lo siguiente. Pero para la vida del avaro, acabé de decir, no es Cristo, sino los bienes materiales. Sus ojos. ¿Quién es el avaro? Vamos a ver, ¿quién es el avaro? Sus ojos nunca están satisfechos, como nos enseña Salomón. Sus ojos, los ojos del avaro, nunca están satisfechos, como nos enseña Salomón. Y nos dice en el libro a los Proverbios, escuchen bien, acabé de decir, sus ojos nunca están satisfechos, como nos enseña Salomón. Y nos dice en el libro a los Proverbios, Proverbios 27:30. Proverbios 27:30, Antiguo Testamento, dice lo siguiente. Proverbios. Vamos a ver el 27:20. Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Oirán esto. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Bien, yo había dicho lo siguiente. Había dicho algo sobre los ojos del avaro, los ojos del codicioso. Nunca están satisfechos con lo que tiene. Por eso Salomón en el libro de los Proverbios nos dice lo siguiente. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Hermanos, ustedes saben a qué se refiere en el Antiguo Testamento al decir Seol. ¿A qué se refiere, hermana Marcia? Duro. ¿Dónde están ahorita los... ¿Cómo se llama? El Hades. Eso. El Seol hoy se refiere al Hades. ¿Y el Abadón a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Destrucción. El Seol y el Abadón nunca se sacian. El Seol es el Hades hoy. El Abadón es la muerte hoy. Abadón significa muerte. Ahora les explico. Por ejemplo,
Los que mueren, ¿a dónde van? Sus almas, ¿a dónde van? Al Hades. Hermanos, cada día en este universo, en este mundo entero, cada día mueren miles y miles, o tal vez millones y millones de personas mueren cada día. Y la muerte se sacia. La muerte dice, ya basta, no quiero que muera. No. Mientras más mueren, más hambre tiene. Por eso, el Hades, el abismo que no tiene fondo, nunca se llena de los muertos, nunca, nunca se llena. Por eso dice que el Hades nunca se sacia. La muerte nunca se sacia. Hay millones de muertos cada día, pero la muerte no se sacia. Por eso, así también es el hombre. Así también dice, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ahora, cuando dice ojos del hombre, recuerden, no se refiere a estos ojos de carne. Cuando dice ojos del hombre, se refiere al ojo de su pensamiento, al ojo de su malicia, al ojo de su codicia. Ya tenemos muchas veces lo necesario, pero ¿nos conformamos? Por supuesto que no. Cada vez queremos más y más y más y más. Pero Dios dice que nos conformemos con lo que tenéis ahora. Eso es lo necesario. Por ejemplo, quiero decirles, si usted, amado hermana, amado hermano, si usted tiene una casita, si usted tiene un negocito, si usted tiene un trabajo en una fábrica, en una oficina, o tiene su negocio propio, eso es lo necesario para vivir y con eso tiene que estar conforme. A eso se refiere cuando digo, estar conformes con lo necesario. Pero muchas veces nos llenamos de avaricia, nos llenamos de codicia. Nunca estamos satisfechos como dice el texto. Siempre estamos buscando, por ejemplo, hay personas que ya tienen un negocio. No conformes con eso, van a poner por ahí otro negocio, por allá otro negocio, en otra ciudad otro negocio, en otra ciudad otro negocio. Entonces, a ese ojo de la codicia se refiere. Nunca el hombre está satisfecho, siempre quiere más. Mientras más tiene, quiere más. Eso se llama avaricia, a eso se le llama codicioso. La persona que es codicioso es avaro. Y el que es avaro, si no deja de la avaricia, si no deja de ser codicioso, a eso le decimos en la Biblia, idólatra, idólatra. Ojalá estén todos escuchando bien y entendiendo bien. Por lo tanto, pasamos a otro pasaje. Recuerden, hermanos, los ávaros se encuentran entre los peores pecadores. Los ávaros se encuentran en medio de los peores pecadores. Parece que ser avariento, codicioso es el peor pecado. Yo digo eso, pero vamos a comprobar con lo que diga Dios a través de Pablo. Busquemos primero a los Corintios, capítulo 6, 9 y 10. Primero a los Corintios, capítulo 6, 9 y 10. Y dice lo siguiente. Capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. 9 y 10 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. 6:9. No erréis de la palabra. No erréis, quiere decir, no se equivoquen, no se dejen convencer. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. He ahí,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos ellos, amados hermanos, no heredarán el reino de Dios. Ellos no heredarán el reino de Dios. Mire, la palabra avaricia, ¿dónde lo encuentra? En medio de los peores pecadores. En medio de los peores pecadores. No sé si ustedes que están estudiando se hayan dado cuenta. Está en medio de los peores pecadores la avaricia. Por lo tanto, queridos hermanos, si nosotros como cristianos todavía estamos en la avaricia, debemos de alejarnos de la avaricia. Si continuamos siendo avaros, entonces somos idólatras, queridos hermanos. Una vez más, dice, tengan la bondad de apagar los micrófonos y tengan la bondad de escuchar la palabra del Señor. Por favor, hermanos, les pido de favor especial. Gracias. Apaguen los micrófonos y escuchen con atención, por favor. entonces, hermanos, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, como acabé de decir, la palabra avaro está en medio de los peores pecadores. Más parece indicarnos que es el pecado de peor calidad. Entonces, queridos hermanos, si de pronto no hemos dejado de ser avaros, si de pronto no hemos dejado de ser codiciosos, por favor, queridos hermanos, olvidémonos de ser avaros, olvidémonos de ser codiciosos, olvidémonos, por favor, de ser, por ejemplo, todo el mundo. Aquí habla, por ejemplo, hay una palabra, dice, estafadores. Recuerden que todas estas palabras Pablo está diciendo a los hermanos en Corintio. Hermanos amados, no está diciendo a los de afuera, porque los de afuera, los incrédulos, ya tienen su propio amo. ¿Cuál es su propio amo? Satanás es su propio amo. Dios exhorta en todo el Nuevo Testamento a los hijos de Dios, a los seguidores de Dios, a los discípulos de Dios. Por lo tanto, todas estas palabras está dedicado al pueblo de Dios. Está diciendo estafadores. Muchas veces, aún nosotros, siendo cristianos, hemos estafado. ¿Cómo estafamos, queridos hermanos? Por ejemplo, en las tiendas, alguien que tenga una tienda, dice en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento nos enseña sobre estas cosas. Dice que debemos de tener en las tiendas, por ejemplo, dice que debemos de tener balanzas justas, peso justo. Ahora, alguien dirá, pero si yo he cobrado 1 centavo más o 2 centavos más, nada más. ¿Cree eso que para los ojos de Dios no es robo? ¿Y por qué perjudica 1 gramo o 2 gramos? ¿O por qué perjudica 1 centavo o 2 centavos? Porque es codicioso. Y si es muy codicioso, ¿cuál es el resultado? Ser avaro. Y el resultado de la avaricia, ¿cuál es? Ser idólatra. Hermanos amados, si a veces hemos pecado estafando a alguien con medidas falsas, o, por ejemplo, muchas veces se nos ha dado el caso de que a veces tenemos algún negocio y el que nos paga no se da cuenta qué billete nos da. A veces nosotros como cristianos da un billete de a 20 y le damos el vuelto justo, pero el dueño dice, se queda admirado. Muchas veces a nosotros nos ha sucedido. Dice, creo que me está dando de más el vuelto, dice, algunos dicen así, pero nosotros estamos en la obligación de decir que usted nos dio un billete de a 20. Entonces, de esa manera, si damos un vuelto menos, eso se llama estafar, y estafar se llama robar, y robar es pecado, amados hermanos. Todas estas cosas está incluido, pero en el medio de ellos está la avaricia.
También habla de maldicientes. ¿Qué querrá decir maldicientes? Significa que siempre, primeramente, siempre estamos juzgando a un hermano sin saber la razón, sin haber analizado la raíz de la razón. Siempre estamos juzgando y por lo tanto, enseguida estamos maldiciendo. Y cuando maldecimos, estamos hablando a espaldas del hermano o de la hermana. Todas esas cosas debemos de evitar. Si seguimos haciendo esas cosas, usted es avaro, usted es idólatra, usted es codicioso. Hermanos amados, también habla de los ladrones. ¿Qué hacen los ladrones? Tienen muchas maneras de robar por medio de estafas, por medio de engaños. De esa manera, todos los que practican eso, ¿qué dice la palabra? No heredarán el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, por favor, debemos de apartarnos de todas estas cosas. Debemos de dejar, debemos de olvidar. Todos hemos cometido alguna vez estos pecados. Pues entonces es hora de rectificar, es hora de olvidar, es hora de pedir perdón a Dios por esos pecados para tener comunión con Dios. De lo contrario, amados hermanos, si seguimos en estos pecados, por ejemplo, si usted ha mentido alguna vez, deje de mentir. Si sigue en la mentira, eso es avaricia, eso es codicia, eso es idolatría. Recuerden, con ese texto comencé de la idolatría, Colosenses 3:5. Todo eso se llama idolatría. ¿Producido por qué? Por la avaricia. Hermanos amados, también habla, dice, muchos hay que se echan con varones. Tal vez ustedes no entiendan esta palabra. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Significa hombres con hombres, mujeres con mujeres. Afeminados significa que no están conformes con el sexo que Dios les ha dado y pretenden ser como mujeres. Todas esas cosas en el mundo existen. Todas esas cosas debemos de olvidar, olvidarnos. También dice adúlteros. Hemos pecado en nuestra vida pasada. Fuimos adúlteros, fuimos fornicadores, pero hemos dejado y debemos de dejarlo por completo. Si ahora llamándonos cristianos volvemos a fornicar, ¿qué significa la palabra fornicar? Fornicar significa tener sexo ilícito. Si es verdad que Dios puso el sexo, es algo maravilloso que Dios nos dio para el complemento del hombre y de la mujer, pero el sexo es para los casados. Si usted practica el sexo fuera del matrimonio, es adúltero. Y si usted, si es libre, tiene sexo fuera del matrimonio sin haberse casado, eso se llama fornicación. De todas esas cosas debemos de apartarnos. Pero si usted persevera en estas cosas, usted es idólatra. Usted es un avaro que no quiere dejar esas malas cosas. Usted codicia al pecado y no a Dios. Eso se llama avaricia. Y por lo tanto venimos a ser idólatras. Hay mucho más que explicar. Por eso dice, no erréis, no se equivoquen. No se dejen convencer por los falsos maestros. Hermanos amados, todos aquellos estafadores, todos los ávaros, todos los borrachos, no heredarán el reino de Dios. Debemos de dejar para siempre esas cosas. Debemos de tener respeto y reverencia a Dios. Por favor, amados hermanos, el bien no es para mí, el bien es para ustedes mismos. Recuerden, yo no voy a dar cuentas por usted o por usted. Usted en el juicio final, usted va a dar cuentas. Cada uno vamos a dar cuentas de nuestros actos que hemos hecho en esta vida, sean buenos o sean malos. Por eso, amado hermano, solamente lo que yo hago es compartir las verdades del Señor.
dichas de Dios a través de Pablo, y Pablo lo dejó escrito en la Biblia, y yo comparto eso, la verdad del Señor y nada más. Yo no tengo nada, queridos hermanos, yo no soy responsable de sus almas. Ustedes ya conocen ahora la palabra de Dios. Ustedes ya no pueden dar marcha atrás. Y si ustedes alguna vez dan marcha atrás, entonces usted ya sabe el castigo que le espera. Pero nunca debemos de dar marcha atrás. Debemos de ser como el agricultor. El agricultor cuando pone las yuntas adelante y empieza a arar. ¿Qué pasa si el agricultor mira atrás y deja la yunta? La yunta se va por donde quiera. Entonces nosotros no podemos mirar atrás. Todas estas cosas que acabamos de ver, que acabamos de leer, tenemos que dejar atrás si queremos heredar el reino de Dios. A continuación, vamos a ver cómo identificamos al avaro. ¿Cómo identificamos al avaro? Atención, hermanos. ¿Cómo identificamos al avaro? Muchos de ellos, escuche, no voy a repetir. Muchos de ellos practican. ¿Cómo identificamos al avaro? De la siguiente manera. Muchos de ellos practican el engaño, el fraude en su negocio o en su empleo. Es decir, son ladrones. Entiendan esto. ¿Cómo identificamos al avaro? De la siguiente manera. Muchos de ellos practican el engaño, el fraude en su negocio, en su trabajo, en su empleo. Es decir, como resultado son ladrones. Lo dice la palabra. Ya voy a comprobar con pasajes que el mismo Señor Jesús habló. Ahora, veamos el pasaje. Miren. Un ejemplo, primeramente un ejemplo. Siendo avaro y ladrón, Judas vendió al Señor Jesús. ¿Por qué le dicen avaro a Judas? Porque él le seguía al Señor Jesús, solamente pensando en que cuando el Señor Jesús llegue a ser el rey de Israel, él tendría los mejores puestos. Y como tal, por ejemplo, digamos, un ministro tiene un gran puesto, tiene un gran sueldo, pero a más de eso, el avariento sigue cohechando a los necesitados. El avariento sigue sacando dinero a los que al ministro le buscan. A más de tener un buen sueldo, el ministro en su puesto sigue cohechando, sigue deseando más plata, más plata, más plata. No se conforma con el buen sueldo que tiene el ministro. Esos puestos buscaba Judas. Y como se dio cuenta que el reino de Dios no es de aquí, que el reino de Dios no era físico, no era material, Judas pensó que el reino terminado de Salomón, de David, el Mesías, lo iba a hacer brillar como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. Eso pensó Judas. Aún Juan y Jacobo pensaron lo mismo. Por eso, un día que estaban reunidos, la madre de Jacobo y Juan vino al Señor Jesús y le dijo: Señor, cuando tú llegues a tu reino, por favor, que mi hijo, el uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces el Señor Jesús le contestó diciendo: mujer, no sabéis lo que pedís, no sabes lo que pides. El sentaros a mi derecha o a mi izquierda, solamente a mi Padre
Mi Padre decide a quién dar o no dar, dijo el Señor Jesús. Aún Juan, el apóstol Juan, el hermano del apóstol Juan, Jacobo, también todavía no entendían el evangelio, no entendían la obra del Señor. Aún ellos pensaron que Cristo iba a dar vida al reino terminado de David, de Salomón. Pero Dios, el Señor Jesús dijo, mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mi Padre enviaría una legión de ángeles para que me defiendan. Por lo tanto, el reino de Cristo no es material. El reino de Cristo es espiritual, queridos hermanos. El reino de Cristo es espiritual. Aquí en la tierra está el reino de Dios, está el reino de Cristo. Nosotros, la iglesia, somos el reino de Cristo, pero nosotros practicamos cosas espirituales, no cosas materiales, no cosas de la carne, amados hermanos. Es por eso que el Señor Jesús, aún para adorar a Dios, está prohibido el uso de instrumentos musicales. Está prohibido revolcarse, está prohibido alocarse. Dice Dios, dice el Señor Jesús, dice Dios a través de Pablo, que todo debemos de hacerlo decentemente y con orden. Si alguien se pone a revolcar, si alguien se pone a vomitar, si alguien se pone a gritar, ¿eso es decentemente y con orden? Por supuesto que no. Si nosotros diciendo con pretexto, así como los liberales, se llaman hermanos en Cristo, pero liberales, ellos ya mismo ponen música. Recuerden, alguna vez ellos ya van a poner música. ¿Eso es algo espiritual? ¿Eso es adorar en espíritu y en verdad? No, eso es adorar ya con la carne, con los deseos de la carne, con las pasiones de la carne. Nosotros adoramos a Dios porque el Señor Jesús dijo, mi Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es la verdad. Así debemos de adorar a Dios, no con instrumentos musicales, no alocándonos, no revolcándonos como lo hacen los adventistas. Debemos de hacer todo humildemente, decentemente, teniendo mucho respeto, mucha reverencia a Dios. Hermanos amados, es la exhortación, pero voy a dar el pasaje de lo que estoy hablando. Juan 12:6. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 6, dice lo siguiente. Voy a dar lectura desde el 4 hasta el 6 y nos dice lo siguiente. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cuál era este discípulo? Judas. Ahí mismo está escrito. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. El 5. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Así de hipócrita era Judas. Así de avaro y codicioso era Judas. El primero dice, ¿por qué ese perfume no se vendió en 300 denarios? Y con eso ayudábamos a los pobres. ¿Creen eso ustedes que habiendo vendido ese perfume en 300 denarios, creen ustedes que Judas hubiera ido a ayudar a los pobres? Por supuesto que no. Él iba a robarse. Y eso es lo que nos dice en el verso 6. Y dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, no porque él se preocupaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Estoy hablando falsedades? ¿Estoy hablando mentiras? ¿Estoy usando palabras que no está escrito en la Biblia? Por supuesto que no, queridos hermanos. Está diciendo que Judas era ladrón, Judas era codicioso, Judas era avaro. Era tan codicioso que aún la venta de ese perfume quiso para él. Él era el tesorero de los apóstoles. Él llevaba la bolsa del dinero que le ayudaba a la gente.
De eso dice que sustraía. O sea, aún de la bolsa, él se robaba. Por eso está escrito, dice, pero dijo esto, no porque tuviera dolor o misericordia de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Tanto era su codicia, tanto era su avaricia, que pensó, por último, para separarse del Señor Jesús, pensó sacar provecho del tiempo que había estado con el Señor Jesús. 3 años había estado con el Señor Jesús. Él dijo, algo de provecho voy a ir sacando. Y le vino a la mente un pensamiento de malicia. Por eso dice, malos pensamientos. Judas tuvo malos pensamientos, pensamiento de malicia. Entonces, ¿cuál era ese pensamiento? Vino a su mente malévola, a su mente de ladrón, vino, voy a vender al Señor, voy a vender al Señor. Miren, por el poco de tiempo, por los 3 años que había estado con el Señor Jesús, él quiso salir, él quiso apartarse y se apartó del Señor, pero él quiso sacar provecho de ese tiempo. Él haya dicho, yo no voy a perder el tiempo sin sacar algún provecho. A eso se les llama codicioso, a eso se les llama avariento. Y si usted sigue siendo avariento, entonces usted es un idólatra. Eso fue Judas. Y con ese pensamiento, él fue a la casa del sumo sacerdote y le dijo, ¿cuánto me dan? Y le ofrecieron 30 denarios de plata para entregar al Señor Jesús. ¿Dónde está ese pasaje? Vayamos a ver, Mateo 26:15. Mateo 26:15. Y dice lo siguiente. Entonces, uno de los 12. ¿Cuál era ese uno de los 12? Judas. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, eso acabé de decir, fue a la presencia del sumo sacerdote y le propuso lo siguiente, dice el verso 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Así dijo Judas a los sacerdotes. También los sacerdotes eran avaros, ya voy a dar más adelante pasajes, textos, eran avaros, eran codiciosos, eran mezquinos, eran oportunistas, eran líderes religiosos, pero estaban llenos de engaño e iniquidad. Por eso dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Por cuánto vendió? ¿Cuánto le costó la avaricia, la codicia, la idolatría? ¿Cuánto le costó a Judas? 30 piezas de plata. Eso, en eso vendió al Señor Jesús. A eso le llamamos que él era codicioso, él era avaro, era ladrón. Y siendo así, no dejó esa vida de ser avaro, codicioso, ladrón, estafador, mentiroso, engañador. Hasta la muerte no dejó de ser así. ¿Cuál fue su premio? Se fue a su propio lugar. Ahora Judas está al lado del ladrón. El ladrón, ¿en dónde está? Ya hemos hablado. Él está en lugar de tormento. Allá también está Judas. Ese camino se labró él mismo. ¿Por qué? Porque no se arrepintió hasta el día de morir. Aún la muerte fue trágica, vergonzosa, la muerte de Judas. Por lo tanto, tanto fue su avaricia que al Señor Jesús le vendió solamente por 30 piezas de plata. El Señor Jesús valía mucho más. El Señor Jesús no tiene precio. Por eso nosotros, amados hermanos, a costa de nuestra vida debemos de servir al Señor Jesús, porque Él no tiene precio. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Dioses. Él no tiene precio. ¿Cuánto le costó a usted la salvación? Nada. El Señor nos ha regalado la salvación por su infinita gracia, porque eso es el don de Dios. Nada nos costó la salvación.
Ahora estamos en deuda con el Señor. Ahora tenemos que ser fieles seguidores del Señor, dejando la avaricia, dejando la codicia, dejando la mentira, dejando todas esas malas cosas que acabamos de leer en el libro a los Romanos, en el libro a los Corintios. Si no dejamos de esas cosas, seguimos siendo codiciosos, avarientos e idólatras. Hermanos amados, también quiero decirles, algunos por causa, escuchen por favor, algunos por causa de su mucho afecto, por las cosas materiales, contraen deudas. Es un ejemplo, pero voy a dar textos. Nuevamente, algunos, por causa de su mucho afecto, por su mucha codicia, por las cosas materiales, contraen deudas que no pueden pagar. ¿Cuál es peor? Pregunto, ¿cuál es peor? ¿El ladrón que roba en secreto de noche o el ladrón que compra mercancía que no puede pagar o no quiere pagar? ¿Cuál es peor? Los dos son iguales, porque de todas formas los dos quieren perjudicar, quieren robar, de alguna manera buscan cómo defraudar, cómo perjudicar a su prójimo. ¿Por qué causas produce estos efectos? Acabé de decir, por su mucho afecto, por las cosas materiales. Aman tanto las cosas de este mundo, aman tanto las cosas materiales, aman tanto tener mucho dinero, muchas propiedades, muchos carros, muchas casas. Ya tienen muchas casas, pero quieren más. Ya tienen heredad, pero quieren más. No están conformes nunca. Por eso habíamos visto en Proverbios 27:15 que los ojos del hombre nunca se sacian, dice en el libro de los Proverbios. Acabamos de ver, cuando dicen los ojos del hombre, ya expliqué, no se trata de estos ojos de carne, es los ojos del pensamiento, los ojos de la malicia. Recuerden, ¿de dónde salen los malos pensamientos? A ver, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Dice en Marcos, en el libro según Marcos, dice que de adentro salen los malos pensamientos. De adentro sale la codicia, la fornicación, las mentiras, el hurto, etcétera. De adentro salen los malos pensamientos, queridos hermanos. Por lo tanto, amados hermanos, es hora de dejar de amar mucho las cosas de este mundo, los deseos de este mundo. Es hora de dejar de amar tanto a la vanagloria de los ojos. Hermanos amados, conformémonos con lo que tenemos hoy. Eso se llama lo necesario. Dios nos ha dado ya lo necesario. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes tienen donde vivir. Cada uno de ustedes tienen su heredad. Cada uno de ustedes tienen un empleo, un trabajo, un mensual de algo que coger, un negocio. Eso es lo necesario. Pero si seguimos poniendo mismos negocios en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar y en otro lugar, entonces, como dice el libro de los Proverbios, nuestros ojos de la malicia, de la codicia, de la avaricia, no se ha terminado en nosotros. Eso es lo que debe terminar. Si tenemos de qué comer, de qué vivir, o un trabajo, o un salario. Por ejemplo, hablábamos de que tienen un empleo, tienen un negocio. Hagamos pesas justas, vendamos a un precio justo. No debemos de hambrillar al pueblo. Tal vez el pueblo no se dé cuenta, el cliente no se dé cuenta, pero Dios está mirando todo. Recuerden, amados hermanos. Ahora, había otro hombre
el peor avariento de la historia. Tal vez más que Judas, tal vez peor que Judas, tal vez 3 veces más que Judas. Había otro hombre. Y les voy a dar lectura. Busquen rápidamente Lucas 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 21, 16 al 21. Permítanme dar lectura y es mejor que escuchen. Y dice lo siguiente. Este hombre tal vez fue al triple de lo que fue Judas. Era tan avariento, tan avariento, tan avariento que con nada se conformaba. He aquí el ejemplo. Y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico. Ya era rico este hombre. De por sí ya era rico. Por eso la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre ya tenía una hacienda o tal vez 2 haciendas. Ya era muy rico. Y su hacienda, su propiedad, ¿qué dice? Había producido mucho. Era un hombre tan rico, tan poderoso, tenía muchos siervas, muchos siervos, mucho ganado, muchas ovejas, todo lo demás, tenía más que suficiente. Era un hombre muy rico, dice. Y no conforme de eso, recuerden lo que dice el pasaje. Su propiedad, su hacienda, aquí dice su heredad, quiere decir su negocio, su propiedad o su hacienda. Había producido ¿cuánto? Mucho, mucho, mucho. O sea, tenía más que suficiente. Ahora veamos qué dice en el verso 17. Dice, y él, este hombre rico, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Pueden imaginarse ustedes a este hombre tan avaro, tan codicioso, tan idólatra en las riquezas? Miren, ya más que suficiente ha producido su hacienda. Dice, ha producido mucho, dice, ¿no es cierto? Entonces, más que suficiente tenía él. Pero no conforme con eso, ¿qué hizo este hombre? Seguía pensando en su corazón, en su conciencia, en su mente. Seguía pensando, diciendo, a ver, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya mi hacienda ha producido mucho, ya no tengo dónde guardar. ¿Y ahora qué haré? ¿Qué haré? Dice, no. Porque dice, ya no tengo dónde guardar mis frutos. Había producido mucho y ya no había ni dónde guardar. Y en eso él estaba, piensa y piensa y piensa. No conforme con todo eso, sigue pensando cómo hacer más y más y más. Por eso el verso 18 dice, ya sé, y dijo, es como decir, ya sé lo que voy a hacer. Y dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Como dije, ¿ustedes pueden imaginar la avaricia de este hombre? ¿Pueden imaginar la codicia de este hombre? Tanta idolatría había en este hombre, tanto amor por la riqueza en este mundo. Ahora piensa ya, ha tenido ya unos graneros grandes, unos galpones grandes donde guardaba sus riquezas. Me imagino que también tenía oro y plata, ya no tenía dónde guardar. Por eso ahora él piensa, su codicia le hace pensar, su avaricia lo hace pensar. Y dice, ya sé lo que haré, derribaré estos y lo haré más grandes.
galpones más grandes, casas más grandes, y ahí los guardaré. Eso está diciendo. Ahora el 19 dice, ahora dice, el 18 primeramente dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, o sea, más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Derribó los graneros antiguos, los galpones antiguos. Ahora construyó unos galpones más grandes, casas más grandes. Y también estos graneros de estos galpones más grandes ya estaban llenos. Ya estaban llenos, pueden imaginarse. Pueden imaginarse. Este hombre, bien dice Proverbios 27:15, los ojos del hombre, o sea, el pensamiento, la codicia del hombre no tiene fin. La codicia, la avaricia del hombre no se sacia. Este hombre era así, no se saciaba. Pero al fin dice, al fin dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados. Para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Por fin este hombre, recuerden hasta aquí, hasta el verso 18, él ha hecho riquezas y riquezas y riquezas y riquezas toda su vida, no sé cuántos años tendría, pero toda su vida ha hecho riquezas. Por fin se le viene a la mente decir, bueno, ha llegado la hora de gozar, ha llegado la hora de disfrutar de mis riquezas, ha llegado la hora de darme una vuelta por el mundo, ha llegado la hora de comer, de beber, de gozar de la vida. Por fin pensó eso. Pero cuando él pensó eso, era demasiado tarde. Era demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era demasiado tarde? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Pueden imaginar ustedes eso, hermanos? Él toda su vida había vivido solo para llenar y llenar y llenar de riquezas en sus bolsillos, en su propiedad. Tal vez ya no había dónde más poner. Por fin piensa en disfrutar, en comer y beber, en dar tiempo a su familia, en dar tiempo a sus hijos. Por fin piensa. Por fin piensa. Tal vez dijo, voy a darme una vuelta al mundo. Tal vez dijo, voy a vivir una vida de rey. Pero fue demasiado tarde. Cuando él pensó eso, diciendo, voy a disfrutar por fin, Dios le dice, ni terminó de hablar eso. Cuando dice Dios, necio, esta misma noche, me imagino que esto pasó ya por la tarde, sería las 4 o 5 de la tarde, porque enseguida Dios dice, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has hecho, la cantidad de riquezas que tienes, todo lo que está guardado, la plata, el oro, los ganados, las ovejas, las propiedades, las haciendas, tus siervos, tus siervas. ¿De quién será? Dice el Señor. Miren, queridos hermanos, por eso siempre he dicho en mis propias palabras, pero la honra y el honor y la gloria es para Dios. Dios me hace decir palabras de vida y yo sabía decir a ustedes y sigo diciendo, tal vez mañana no estemos aquí, tal vez mañana estemos dando cuenta a Dios, tal vez mañana no podremos disfrutar. Si tenemos algo que disfrutar, aunque pobremente, aunque sea una, como dice en el libro a los Proverbios, dice, aunque sea tan solo una sopa de coles,
En el libro de los Proverbios está escrito eso. Aunque tan solo sea una sopa de coles, disfrutémoslos ahora. Comámoslo ahora en familia. Si hay como invitar a un hermano, a una hermana, invitemos ahora, disfrutemos ahora. No esperemos como este rico hasta el último momento. Cuando este rico quiso empezar recién a disfrutar, fue demasiado tarde porque murió. Hermanos amados, por eso, no es necesario riquezas para disfrutar, no es necesario riquezas para vivir mejor. Es la comunión, es el entendimiento, es la química que podemos tener, tanto el marido y la mujer, tanto el padre y los hijos. Es la química, la comunión que podemos tener con ellos para poder disfrutar, como dice en el libro de los Proverbios. Aunque sea tan solo una simple sopita de col, podemos disfrutar con nuestros hijos, con nuestra esposa en nuestro hogar. Tal vez podemos invitar a alguien. Dice que cuando invitemos a los pobres, a los que no tienen, porque los pobres no tienen con qué pagarnos. A ellos dice que debemos de invitar, con ellos dice que debemos de comer. Así que, amados hermanos, lo que tengamos que disfrutar, lo que tengamos que comer, lo que tengamos que beber, lo que tengamos que hacer, hagámoslo hoy. Nunca dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Queridos hermanos, este es el ejemplo. Este ha de ser el campeón de los codiciosos, el campeón de la avaricia, el campeón de la idolatría. Queridos hermanos, y miren para terminar lo que dice. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Nunca este avaro se preocupó por ayudar a los pobres, así como el rico y Lázaro, el mendigo. El rico comía todos los días banquete, pero Lázaro no tenía qué comer. ¿Alguna vez el rico invitó a Lázaro? La Biblia dice que no. Pero el pobre se fue al paraíso y el rico ahora está en el lugar de tormento. Y este ejemplo de este rico de la cual estamos hablando también ya está entre los ricos, pero en el lugar de tormento. Pero allá su riqueza no le sirve. Ahora allá es un miserable, desventurado, pobre. Hermanos amados, entiendan. Lo que acabo de decir, pobre, miserable, desventurado, está escrito en el libro Apocalipsis. Por eso me atrevo a hablar. Hermanos amados, recuerden las enseñanzas del Señor Jesús. Dejemos la avaricia, dejemos la codicia, dejemos la mentira, dejemos todo lo malo. Especialmente, dejemos de ser idólatras. Si perseveramos en estas cosas, en lo que estamos hablando, entonces seguimos siendo idólatras. No hemos dejado de ser idólatras, amados hermanos. Este rico pensó el bienestar de su vida mismo demasiado tarde, porque esa noche murió y fue arrojado en el lugar de tormento. Por eso dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Una vez más, así es el que hace tesoro, así es el que hace para sí tesoro. Por eso en el libro según Mateo encontramos diciendo, haced tesoros en el cielo, no hagáis riquezas en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Hermanos amados y queridos, una vez más la exhortación dice, así es el que hace para sí tesoro. Este hombre hizo riqueza solamente para él y para él y para él y para él. Nunca pensó que existen en el mundo muchos pobres. Él, siendo tan rico y poderoso, pudo haber ayudado a miles y miles de almas, pero no lo hizo. Por eso dice, el que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Por ejemplo, Lázaro es rico para con Dios. Él ahora es rico en el cielo. Tiene todo un reino a su disposición.
Así también, queridos hermanos, nosotros también, a nosotros también, Dios nos ha ofrecido un reino entero, palacios enteros, pero allá en el cielo. Busquemos, queridos hermanos, allá tendremos donde correr, allá tendremos una vida de paz, una vida de justicia. Allá ya no entrará nada inmundo, nada impuro. Allá solo mora la justicia y allá nos espera, hermanos amados, un reino entero, un palacio entero para nosotros. Busquen esa riqueza, hagamos tesoro en el cielo. No busquemos solo tesoros aquí en la tierra, busquemos y hagamos y seamos ricos para con Dios, así como Lázaro es rico para con Dios, así también nosotros. Imitemos primeramente la vida que el Señor Jesús llevó, imitemos luego la vida de Pablo, imitemos la vida de los apóstoles. Siguieron al Señor Jesús a costa de sus vidas, amados hermanos. A ellos debemos de imitar. Por eso dijo el Señor Jesús: las aves de los cielos tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Pablo dijo: hasta ahora no tengo morada fija, no tengo ni siquiera dónde dormir, estoy casi desnudo. Es la vida. Por eso el Señor Jesús dijo: sed imitadores de mí. Sed perfectos, porque yo soy perfecto, dijo el Señor Jesús. Perfectos para nosotros significa ser maduros en la palabra. Pablo dijo: sed imitadores de mí. Pues entonces seamos imitadores de Pablo, seguidores de Pablo. Aprendamos a vivir la vida de Jesús, aprendamos a vivir la vida de Pablo. Solo así podremos heredar el reino de los cielos. Gracias, amados hermanos. Y continuaremos. Hay mucho que decir todavía, pero la hora ha culminado. Por lo tanto, gracias, hermanos, y continuamos en el culto de adoración. Ahora, trasladémonos a primera a los Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, nos dice lo siguiente. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Por favor, hermanos, oremos con toda reverencia, con todo respeto. Santísimo Padre, Santísimo Dios, gracias te damos por estas maravillosas bendiciones espirituales. Bendito Padre, en lo personal, gracias, oh Dios, gracias, Padre, por colmarme de bendiciones, por regalarme tanta bendición. Para mí el predicar tu palabra es un gran regalo, es una gran riqueza que me has dado. Bendito Dios, conoces mi corazón, mi pensamiento. Predicaré tu palabra mientras tú me des inteligencia, sabiduría. Me cuides en espíritu, alma y cuerpo. Yo seguiré predicando tu palabra. Y gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por bendecir a tu iglesia. Gracias, Padre, por bendecir este pan, ya que tampoco somos dignos, Señor. Hablaremos de que en el mundo no hay ni un justo. Dice tu palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Hablaremos sobre eso en el futuro, hermanos. Por lo tanto, bendito Padre, bendito Dios, gracias por este momento precioso. Gracias por bendecir este pan. Te adoramos, Señor. Te alabamos, oh Dios, y te agradecemos por todas estas bendiciones. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí no tenemos que decir muchas palabras. Con toda reverencia y respeto y humildad,
Si todos tenemos, participemos, amados hermanos, participemos. El verso 25 dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Luego dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, por favor, todos oremos con toda reverencia. Amado Padre Celestial, bendito Señor de los cielos, gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, bendito Padre, por amarnos y tenernos misericordia. Gracias por invitarnos a tu banquete maravilloso, banquete espiritual. Gracias por bendecir, Señor, este jugo de la vid. Tan solo es un jugo de la vid, pero simboliza o representa tu preciosa sangre derramada en la cruz, bendito Dios, reconociendo tu sufrimiento, tu dolor, tus lágrimas en la cruz, reconociendo que tú fuiste el único en ofrecer tu vida preciosa por los pecados del mundo. Te damos gracias, Padre. Te agradecemos, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Y dice la palabra: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Hermanos amados, practicaremos esto mientras Dios nos dé la vida, y practicarán nuestros futuros, los futuros que conozcan la palabra de Dios, practicarán hasta la venida del Señor. Si todos tenemos, queridos hermanos, participemos, amados hermanos. Bien, queridos hermanos, vamos al siguiente mandamiento. Pero antes, vamos a dar lectura lo que dice el Señor. Dice el Señor sobre las ofrendas. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo dice que debemos de dar las ofrendas? ¿Cómo? ¿Cómo dice que debemos de participar? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la palabra? Para nosotros, dar ofrendas es un privilegio, es un privilegio. Estos hermanos de Macedonia estaban en la peor pobreza, pero dieron más allá de lo que otros dan. ¿Y dieron cómo? Con generosidad, con buena voluntad, llenos de amor, porque esas ofrendas servían para ayudar a los hermanos necesitados. Por lo tanto, queridos hermanos, ofrenden en vuestros hogares. Y ha de haber hermanos pobres en las cuales podamos ayudar, por lo menos con un granito de arena.
Y este mandamiento lo hacemos basados en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Y dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Conociendo esta verdad maravillosa, agradezcamos al Señor con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, bendito Señor, gracias por estar en medio de nosotros. Bendice, oh Dios, las manos generosas, ya que de ello vive tu pueblo santo. Bendice las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos, porque nada es nuestro, bendito Dios, nada es nuestro, ni nada nos llevaremos. Todo es tuyo, bendito Dios, todo es tuyo. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, por lo tanto, así regresaremos, Señor. Nada es nuestro, todo es tuyo. Bendice, oh Dios, las manos generosas. Agradecemos, Padre, por estas bendiciones en el santísimo nombre, precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Habiendo dado gracias a Dios, tan solo me queda por animar a ustedes. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos de estar constantemente, siempre. Si nosotros faltamos un miércoles, si nosotros faltamos un domingo, ya no es siempre, ya no somos constantes. Dios nos pide que estemos siempre y constantes en el servicio a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, hemos llegado al final del programa. Hemos alabado a Dios, hemos dado gracias a Dios con todo respeto y veneración. Y esperamos que haya sido del agrado del Señor Jesús. Esperamos que haya sido olor fragante para el Padre Eterno. Y esperemos y pidamos que el Santo Espíritu de Dios nos guíe en nuestros caminos en los días venideros, queridos hermanos. Y para despedirnos, rogamos al hermano José que nos despida con una oración. Hermanitos, oremos, por favor. Padre amado, te damos gracias por permitirnos el día de hoy recibir tu mensaje, cumplir tus mandamientos. Gracias por esa oportunidad tan grande que tenemos, bendito Padre, a pesar que no somos dignos. Pero sin embargo, tú, Padre amado, nos ayudas, nos acoges en tu seno. Te damos gracias una vez más por este maravilloso mensaje, este maravilloso culto de adoración. Y te pedimos de la misma manera que nos des sabiduría, nos des inteligencia para poder interpretar de la mejor manera tu divino mensaje. Pidiéndote siempre que ilumines nuestros caminos para poder tomar el camino correcto. Que nos ayudes siempre manteniéndonos firmes en la fe para poder cumplir tu obra, tu misión. Que no nos desampares, que nos des fuerza para luchar contra las tentaciones del mundo día a día para poder superar los pecados y salir gloriosos, para hacer así un fragante aroma hacia ti, Padre bendito. Te damos gracias una vez más. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Y solamente unas palabras. Que todo el honor y la gloria sea para Dios. Hasta pronto, mis amados hermanos.
Amén, mi hermano. Hasta pronto. Que Dios le bendiga, hermanito. Hasta pronto, Rubén. Cevitas, hasta pronto. Marquito, hasta pronto. Hermano Patricio, hasta pronto. Luisito Maniquinga, hasta pronto. Que Dios lo bendiga, hijo. Hasta pronto. Amén. Hasta pronto. Dios les bendiga. ¿Cómo así no apaga de este?